Hola, muy buenas noches. Vamos a tener el repaso de la lección que se titula Milagros alrededor del lago. A continuación, vamos a darle lectura nuevamente a la cita bíblica que se encuentra en Marcos 5:19. Bueno, creo que ya la leyeron hace rato, pero vamos a darle lectura nuevamente y dice así: Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Bueno, pues ese versículo va a tener mucha importancia en esta lección que tiene que ver con grandes cosas. Como dice este versículo, ve y cuenta las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y esas grandes cosas, cosas que a veces no podemos explicar, se llaman milagros. Así que en esta lección nosotros leímos y recordamos algunos de los principales milagros que Jesús hizo cuando estuvo en esta tierra. Y aunque son historias bastante conocidas, como les he mencionado antes, siempre es bonito poderlas recordar, porque leerlas es recordar la capacidad y el poder de nuestro Dios de hacer grandes cosas. Y bueno, así que vamos a ir pues mencionando algunos de estos milagros. Y primeramente, la lección se titula que son milagros que se realizan a otro lado del lago, porque Jesús se dispone a ir hacia aquel lugar porque él sabía que iba a realizar estos milagros, porque era muy importante que se diera a conocer quién era él en esas regiones donde había mucho más población pagana que judía y había muy poca comunicación con Galilea, así que no fue algo casual, sino que Dios ya tenía de forma especial para pasar por esos lugares porque tenía el propósito de que todas las personas conocieran acerca de Jesús y no solo de Jesús, sino de su Padre, ¿no? Acerca de Dios y de los planes que tenía para ellos y del amor de Dios. Y bueno, esto pues fue una experiencia que los discípulos también pudieron vivir en este lado, en este lugar, al otro lado del lago. Y bueno, comenzamos con un milagro que fue en el mar, cuando los discípulos y Jesús se dirigían hacia ese lugar, cruzando el lago. Pues Jesús estaba muy cansado, así que él decide irse a acostar y pues conocemos nosotros esta historia que se desarrolla en Marcos 4 a partir del perdón, a partir del versículo 37 al 41. Aquí tenemos unos fragmentos, unos versículos de esta historia, pero sabemos que comenzó una tormenta, ellos estaban en medio del mar y entonces pues esta tormenta amenazaba con la vida y con la integridad del bote, del barco en donde ellos iban. Así que ellos como pescadores, como conocedores, pues comenzaron a hacer lo posible para estabilizar el barco, para que no tuvieran daños, pero era tal la tormenta que me imagino que empezaron a tener mucho miedo y entonces pidieron ayuda, se acordaron que ahí estaba Jesús, ahí estaba su maestro, ¿sí? Así que le hablaron y vemos que Jesús se levanta e inmediatamente obra, inmediatamente reprende al viento, habla al mar y le dice que se calle, que se enmudezca y ¿qué pasa? Un milagro, ¿sí? Esa tormenta de repente cesa, de repente el mar se tranquiliza,
ya no está lloviendo, ya no hay truenos, ya no hay relámpagos y viene grande paz y tranquilidad. Y es entonces cuando Jesús voltea a ver a sus discípulos que estaban espantados, que estaban cansados, que estaban enojados quizás, que estaban con mucho miedo y les pregunta, ¿por qué estáis así? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces ellos tuvieron gran temor y se volteaban a ver y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y es una pregunta extraña, porque ellos ya habían pasado tiempo con Jesús, o sea, ya habían sido testigos de algunos milagros, habían sido testigos, habían escuchado acerca de lo que enseñaba Jesús, y fue esa gran angustia y temor que tuvieron en la tempestad que hizo que olvidaran o que dudaran o que se sorprendieran y tuvieran miedo de quién era esa persona con la que estaban y la capacidad y el poder que tenía de calmar el mar, el viento. O sea, tenía poder sobre algo que es mucho más grande que nosotros, que es la naturaleza, ¿sí? El ser humano puede ser inteligente, puede tener dominio sobre algunas animales, sobre la agricultura, la ganadería, que son pues recursos naturales y animales, pero nunca antes habían visto que una persona pudiera tener poder sobre algo que es tan grande, ¿no? Así que fue para ellos como el reconocer nuevamente que estaban con alguien poderoso, que se parecía a ellos, pero no era como ellos, ¿sí? Había algo más en Jesús. Y este milagro que pues todos nosotros ya lo conocemos, nos enseña y nos recuerda que cuando vienen las tormentas en nuestra vida, que si bien no son físicas, no estamos en un barco, no hay una tormenta como tal, si vienen circunstancias a nuestra vida muy difíciles, muy angustiantes, donde nuestra vida quizás puede correr peligro. No sé, quizás una persecución, quizás te amenazaron de muerte, quizás tienes una enfermedad muy fuerte, quizás un accidente, no sé, o puede ser algo que no amenace con tu vida, pero que sea un problema que no te deja dormir, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando cuando actuamos como los discípulos? Tratamos de solucionarlo con nuestras propias fuerzas, con lo que tenemos al alcance y olvidamos que hay uno que puede ayudarnos. Entonces, la principal lección de esta historia es que si nosotros confiamos en Dios, en nuestro Padre, entonces no clamaremos en vano. Ellos en su desesperación y en el último recurso le hablaron a Jesús. ¿Qué hubiera pasado si no se hubieran llenado de miedo, si hubieran sabido quién era la persona que los acompañaba, si hubieran ido con él en la tranquilidad y buscarle para pedirle ayuda? Hubiera sido muy distinto. Así que para nosotros la lección o el recordar este milagro pues nos ayuda a ejercer fe y confianza y a buscar a Jesús como nuestro primer recurso. Y si estamos haciendo lo contrario, tener la certeza de que nosotros podemos clamar a Dios y Él nos va a responder y nos va a brindar esa ayuda, aunque nosotros no seamos, no hayamos actuado como deberíamos, ¿no? Si hubiéramos actuado por fe. Dice aquí que aunque Él con tristeza reprende nuestra incredulidad y confianza propia, nunca deja de darnos la ayuda que necesitamos. La fe viva en Jesús es la que nos va a permitir librarnos del peligro, ¿sí? Así que no temamos en buscar a Jesús, aun cuando sepamos que nos
portamos de una forma que no habla bien de un hijo de Dios, de una forma que quizás, pues, Jesús diría: "Ay, este hijo, qué necio es, cómo no tiene fe". Bueno, aunque nos sintamos así, recordemos que el amor de Dios hacia nosotros es mucho más grande que nuestra incredulidad y nuestras formas de solucionar las cosas. Que cuando recordamos que Él está ahí, pues Él nos va a ayudar y nos va a dar esa salida, ¿no? Pero ojalá que ejerzamos fe desde un principio y reconozcamos que Dios sí puede ayudarnos, que con nuestras propias fuerzas solamente nos vamos a cansar, nos vamos a angustiar, nos vamos a enfermar, ¿sí? Así que tenemos ahí a nuestra mano todo el poder de Dios para ayudarnos y Él quiere interferir en nuestra vida para bien. Y luego más adelante, ya cuando ellos, pues, ya se tranquiliza el mar, logran llegar al otro lado, se bajan del barco, se encuentran con unos personajes que daban mucho miedo, porque estaban endemoniados, ¿sí? Entonces, ellos se encontraban en la región de los Gadarenos y, vieron a principalmente a un hombre que, pues, los discípulos al verlo, pues, les dio mucho miedo por cómo se veía, se acababa como de soltar porque lo tenían atado, tenía heridas, tenía golpes, pero también actuaba, de una forma que daba miedo, ¿sí? Y entonces, pues, era un endemoniado, ¿no? Y resulta que los discípulos, pues, le echaron, o sea, dijeron: "No, qué miedo", le dieron la vuelta y de repente dijeron: "¿Y dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? No lo vemos". Y ven a Jesús con este hombre, que a los discípulos no le parecía digno de confianza, ¿verdad? Pero, este hombre se acerca a Jesús y dice aquí en Marcos 5, 1 al 20 encontramos la historia, pero en el versículo 6 dice que cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque Jesús había reconocido que este hombre tenía un demonio, y no un demonio, tenía muchos demonios. Ya después en la conversación, él le dice cómo se llama, ¿no? Y que había muchos demonios en él. Y Jesús lo que hace es, él le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y obviamente los espíritus que estaban en él, aunque él quería, los demonios que estaban atormentándolo, no, o sea, reconocían quién era Jesús, pero estaban enojados porque no querían que Dios, Jesús mismo, los atormentara. ¿Eso qué significa? Pues que se resistían, ¿no? Se resistían a salir del cuerpo de este hombre. Pero nosotros sabemos que Jesús, siendo Dios, contando con el poder de Dios, pues logró liberarlo de todos estos demonios. Y todos estos demonios dijeron, bueno, pues si vamos a salir, pues a qué cuerpo nos vamos a meter o a dónde vamos a ir. Y se fueron donde había varios cerdos y conocemos la historia, no la vamos a leer ahorita, pero los cerditos pues quedaron ya bajo el dominio de estos demonios y estos demonios hicieron que corrieran hasta caerse por un acantilado. Y en primer lugar, pues vemos un milagro, ¿sí? Porque un milagro es algo que una persona pues no puede realizar, es algo que no tiene explicación y que solamente el poder de Dios, un poder divino puede hacer. Así que Dios, ¿qué hizo? Pues les quitó los demonios, porque no solamente era un hombre, era otro también, eran dos. Entonces, em, hizo un cambio en sus vidas, les dio una nueva vida, porque estos demonios los atormentaban, hacían que se dañaran físicamente y pues, ¿qué futuro podrían tener estas personas? Ninguno, ¿verdad? Pero al encontrarse con Jesús, Él los liberó y Él logró que vivieran nuevamente, que sus ojos brillaban, dice que brillaban de inteligencia, sus rostros fueron transformados de verse malos a verse buenos, se aquietaron las manos manchadas de sangre
y con alegres voces, estos hombres reconocieron, agradecieron y alabaron a Dios por su liberación. Así que el milagro fue este, ¿no? La transformación que Dios hizo en su vida. Y ellos pues estaban, y sobre todo el personaje aquí pues principal, que es el endemoniado Gadareno, pues le dice a Jesús que es transformado y que quiere permanecer con él, que quiere ir a donde él va, que está muy agradecido, ¿no? Y Dios pues le dice que no, ¿sí? De hecho, aquí podemos ver que es nuestro versículo de memoria de esta lección, que Jesús no se lo permitió y que él le dijo que tenía una labor que hacer, ¿sí? Que se fuera a su casa y que les contara las grandes cosas que el Señor había hecho y cómo Dios había tenido misericordia. Esa es una palabra clave. La misericordia de Dios es la que mueve a actuar a favor de los hombres. Obviamente la misericordia, el amor, es lo que hace que Dios eh, vea un futuro y haga lo mejor por una persona, ¿no? Para transformar su vida. ¿Y por qué era necesario que ellos compartieran ese testimonio? Bueno, porque si recordamos la historia, vemos que se perdió un ganado un ganado de cerdos, eran varios cerdos que pertenecían a las personas de esa comunidad y que perdieron pues prácticamente su trabajo, sus recursos económicos porque pues eran parte de su patrimonio. Así que había gente que no estaba tan contenta por lo que había sucedido. Por otra parte, había personas que estaban asombradas de lo que habían visto, pero estaban las personas enojadas. Recordemos que en ese lugar también había gente que no era judía, que era pagana, y pues ahora sí que se había despertado un problema ahí, porque muchas veces nosotros pensamos que cuando Dios obra y hace algo bueno, todos lo van a reconocer y ese milagro va a cambiar las vidas de muchos. Sin embargo, no es así, porque estamos en medio de un conflicto y Satanás también tiene sus planes, ¿sí? Y él siempre quiere truncar lo que Dios se propone hacer en la vida de las personas. Entonces, para él dijo, bueno, ya salimos de estos hombres y ahora vamos a dañar la reputación de Jesús de esta forma, ¿no? Haciendo que gente pierda su trabajo, pierda su dinero. Y no sé si ustedes han experimentado esto alrededor suyo. Cuando Dios obra un milagro, no toda la gente está contenta porque este milagro, estas cosas que suceden, pues no les convienen a otras personas. Entonces, esta historia, pues sí nos hace ver un milagro, pero también lo que es el conflicto en el que vivimos todos, ¿no? Entonces, aquí quienes estamos dentro del conflicto y logramos ver cómo Dios obra, pero también cómo el enemigo obra, podemos nosotros tomar la decisión de en qué bando estar, qué cosas hacer para que este conflicto no se solucione, sino que nosotros no perdamos de vista a Jesús y no nos vayamos del otro lado, ¿no? Y una de las formas de permanecer activos, de permanecer fieles, de permanecer del lado de Dios, es no olvidando lo que Dios hace por nosotros y siendo testigos, ¿sí? Así como se les encomendó a estos hombres que fueran testigos, que compartieran lo que Jesús había hecho con ellos, pues también es una oportunidad para nosotros y es un llamado para nosotros para que podamos hacer una diferencia en ese conflicto, ¿sí? Dice que los hombres se maravillaban al escuchar las noticias de aquellas personas que habían tenido antes demonios y ahora eran libres. Eso significa que al realizar la misión que Dios les encomendó en ese lugar, muchas personas se abrieron a la oportunidad de conocer a Jesús, ¿sí? A pesar de que había mucha gente en contra hablando mal de lo que pasó, las personas que se hicieron responsables de testificar,
pues pudieron lograr pues sembrar esas semillas, ¿sí? De dar a conocer lo que era capaz de hacer Jesús. De tal forma que durante otros días Jesús regresa y encuentra personas dispuestas a escuchar el mensaje de salvación. Entonces, aunque parecía que todo, que ese milagro que había sucedido, que lo que habían experimentado aquellos que vieron ese milagro, y no había sido algo pues que realmente hubiera cambiado sus vidas o que hubieran reconocido el poder de Dios, parecía que Satanás había tenido victoria, pues no fue así, porque aquellas personas se hicieron responsables de su misión, testificaron, y entonces Jesús, cuando regresa, encuentra un pueblo, una comunidad completamente dispuesta a escuchar quién era Él, ¿no? Entonces, esto para nosotros debe de ser esperanza, ¿sí? Que aunque parece que el mal predomina, que pasa cosa mala tras cosa mala, no debemos de perder la fe en que si estamos del bando correcto, si hacemos lo que nos corresponde, si seguimos con fe, si compartimos lo que Dios ha hecho por nosotros, pues al final Él es el que va a vencer y no el enemigo. Entonces, recordar esto, aún el poder de los demonios está bajo el dominio de nuestro Salvador y Él predomina para bien sobre las obras del mal. Cuando sintamos que Satanás está ganando la batalla, que nos está hundiendo, que estamos pues perdiendo ahora sí que esta lucha, recordemos estas palabras, sí, recordemos este milagro que Dios hizo, ¿no? Entonces, aún el poder de los demonios está bajo el dominio de nuestro Salvador. Nadie puede dominarnos si nuestro Dios es nuestro Salvador. Él va a predominar para bien sobre las obras del mal. Entonces recordemos que Él predomina para bien sobre las obras del mal. Y luego vamos a ver otro milagro. Más adelante tenemos el milagro de una pues sí, es sanidad, no, pero es el milagro que Jesús hizo con la hija de Jairo. Sabemos que ella estaba muy enferma y Jairo era, pues una persona importante. Encontramos la historia en Marcos 5, 21 al 43. Él era el principal de la sinagoga o como un príncipe, que sabemos que pues los judíos pues no querían saber de Jesús o no lo reconocían como Jesús, ¿no? Pero Jairo estaba en un momento de mucha angustia porque su hija estaba enferma, se estaba muriendo, así que recordó que había un hombre que se decía que sanaba, que podía incluso hasta resucitar. Pero bueno, eso no lo entendía él en ese momento, ¿no? Pero él sabía que había esa persona que se decía el Mesías que sanaba. Así que, pues, hizo a un lado todo el concepto que quizás tenían acerca de Jesús y él, como una persona importante en la sinagoga, pues, con esa desesperación fue movido a buscarlo porque quiso tener fe en él, quiso creer que él era capaz de sanar a su hija. Así que se lo encontró y dice aquí que le rogaba mucho, sí, o sea que estaba desesperado y le decía, mi hija está agonizando, Jesús, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y que viva. ¿Cuántos de nosotros hemos eh, tenido alguna situación desesperante que nos hizo actuar, nos hizo movernos por fe? Muchos, ¿verdad? Hay algunas situaciones en las cuales nosotros podemos llenarnos de angustia y desesperanza y dejamos por último el recurso, ¿verdad? De la fe. No es un ejemplo, pero es algo que a veces Dios permite para que podamos agarrarnos de Él, ¿no? Y de la fe. Entonces, en este caso, ¿qué pasó? Bueno,
pues, permítanme, ya me regresé mucho. Bueno, en esta situación lo que pasó, pues, fue que, Jesús escucha a Jairo y accede, dice: "Vamos a tu casa, vamos a sanarla, no te preocupes". Pero los discípulos se sorprendieron porque dijo: "¿Cómo es posible que haya accedido a ayudar a un rabino?", ¿no? Pero sabemos cómo es Jesús, ¿no? Que no le importaba la religión, sino que alguien realmente manifestara que tenía fe en él y que creía en él. Y Jesús quería hacer el bien. Así que se dirigieron a su casa, pero había mucha gente queriendo, pues, saber de Jesús, queriendo conocerle, y pues eso hacía más lento el camino hacia la casa de Jairo. Y pues me imagino que Jairo estaba ya desesperado. No sé si las personas que son desesperadas que tienen algún tipo como de impaciencia, me entenderán. Yo también, me siento un poco así, y me pongo en el hogar de Jairo, porque, pues, su hija, o sea, su hija se estaba muriendo y Jesús iba muy lento, porque Jesús también veía otras personas y, pues, trataba de ser compasivo con los demás y ya se estaba tardando mucho, estaba muy ansioso. Y decía, bueno, Jesús, ¿por qué es que no actúas cuando yo lo necesito? ¿Sí? Y esa puede ser también nosotros muchas veces, ¿no? Queriendo que Dios actúe ya, en este momento. Estoy impaciente, estoy desesperado, necesito ver qué obra, Señor, necesito ver qué soluciona, necesito ver qué haces un milagro. Y cuántas veces no lo vemos, ¿no? Eso es una enseñanza para nosotros de ejercer fe, y la fe implica espera, implica paciencia, implica saber que Dios va a actuar, pero de la forma que Él lo decida, ¿sí? Entonces, vemos que mientras ya se iban acercando, un mensajero le dice a Jairo, ¿sabes qué, Jairo? Ya pues no sigas con este plan porque tu hija ha muerto, ¿no? Y pues es inútil molestar a Jesús. Entonces Jesús escuchó todo eso y interviene y le da esperanza a Jairo. Y dice, no temas, ¿sí? Cree solamente y será salva. Cosa que Jairo pues no entendía realmente, ¿cómo que será salva? ¿Cómo que no temas si ya se murió? Y nosotros pues ya lo entendemos porque conocemos la historia, ¿no? Pero imagínense a Jairo recibiendo esa noticia. Pero también esas noticias nos han llegado a pasar a nosotros, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ya no hagas esto porque, pues, se perdió, no sé, este dinero, ya no se puede reclamar, o sabes qué, tu diagnóstico es una enfermedad que no tiene cura, ya no hay vuelta atrás, o sabes qué, ni todas las oraciones, ya tu familiar ya murió, etcétera, ¿no? Entonces, híjole, la fe verdadera se ejerce en la paciencia, en la espera, en creer, aunque las cosas que hayan pasado, pues nos estén diciendo que ya no se va a solucionar y ya no tiene solución, creer, creerle a Dios. Esa es la fe, ¿sí? Entonces, no perder la fe o no comportarnos de forma desagradable hacia Dios cuando somos impacientes. Jairo no entendía lo que Jesús le decía, pero pues se fueron, llegaron a la casa, vieron que la niña estaba muerta, pero Jesús le dice, Jairo, tu hija está muerta, tu hija está durmiendo. Así que pues él dijo, ay, no entiendo esto, pero Jesús se acercó a la niña y le llama, le dice, levántate, y dice aquí que instantáneamente, o sea, después de las palabras pronunciadas de Jesús, un temblor pasó por el cuerpo de la niña. El pulso de la vida volvió a latir, o sea, su corazón comenzó a latir y sus ojos se abrieron como si estuviera despertándose de un sueño. Y la niña miró a la gente que la rodeaba y a sus padres, quienes llorando con alegría la abrazaron. Así que Jesús hizo el milagro
no de sanarla, sino de despertarla, es decir, de resucitarla, ¿sí? De volver a la vida. Hizo un mayor milagro que simplemente, bueno, no simplemente, pero que un milagro de sanidad que ya había hecho más tiempo atrás, ¿no? Jairo pues esperaba este milagro, pero Dios hizo un milagro mucho más grande. Entonces, esto para nosotros es un recordatorio de que Dios tiene su tiempo y que Él actúa para bien de nosotros. Y que si probablemente no actúa aquí, no soluciona este problema, esta enfermedad, esta situación, Él sabe que esperamos algo mejor que lo que estamos buscando ahorita, porque Él es Dios, Él nos conoce. Y como a veces les digo, quizás eso mejor no va a pasar aquí, en esta tierra, en esta vida, pero sí en la vida eterna. Confiar en Dios a pesar de todo pronóstico, porque Él hace milagros mucho más grandes de lo que nosotros podemos esperar. Y dentro de esta espera para Jesús, para Jairo, pues sucedió otro milagro, ¿no? Mientras se dirigían a la casa de Jairo, había una multitud y vemos que una mujer que tenía ya muchos años con flujo de sangre, muy debilitada, muy cansada, anémica, me imagino, su aspecto, pues, era, pues, muy de una persona, una mujer muy enferma, me imagino que muy delgada, no podía caminar bien, había hecho de todo buscando solución para su enfermedad, decide acercarse a Jesús porque cree que Él la puede sanar. Y entonces se dice, si toco por lo menos su manto, porque la gente no me deja acercarme, entonces lo que voy a hacer es por abajo, me agacho y alcanzo a tocar su manto y sé que de esa forma me va a salvar, me va a sanar, es lo que ella pensaba. Así que al momento de tocar a Jesús, ella sana inmediatamente, deja de sangrar, ella lo sintió en su cuerpo y ese toque del manto de Jesús logró pues su sanidad, ¿sí? No era como tal el manto, sino era quien lo portaba, Jesús. Y el poder de sanidad salió de Jesús. Y Jesús lo notó porque fue algo muy fuerte, ¿sí? Algo que pues había mucha gente que lo estaba tocando y él se dio cuenta que fue un toque especial. Alguien lo tocó y había salido poder de él. Así que El Salvador dice aquí del deseo de todas las gentes que podía distinguir el toque de la fe del contacto casual, pero que esto tenía que saber quién fue, ¿no? Una confianza tal no debía de pasar sin comentario, así que él quería dirigir a la humilde mujer las palabras de consuelo que fuesen para ella gozo, palabras que fuesen bendición para sus discípulos también. Este, pues vemos que la mujer logró sentir la virtud sanadora de Jesús y em, Jesús también quiere, pues la lección o lo que nosotros podemos aprender de esta historia es el tipo de fe que debemos de manifestar. Es una fe completa, ¿sí? Es una fe que tiene que ser racional, sí, pero tiene que ser práctica. Esta mujer llevó a la práctica esa fe y vio de los recursos que tenía, lo que tenía ahí a su disposición, ella hace todo lo posible por acercarse a Jesús, ¿no? No se queda solamente en las palabras y en a ver si lo busco y a ver si me acerco a Él y a ver si me sana, ¿no? Sino que ella tomó la decisión de ir hasta Jesús. Y así es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? La fe que realmente tiene frutos es aquella que es llevada a la acción, ¿sí? Y aquí también en el deseo de todas las gentes referente a esto dice que el hablar de religión de una manera casual o el conocer a Jesús, conocer lo que hizo por nosotros, sin experimentarlo en nuestras vidas, sin realmente buscar orar, sin realmente buscar tener una conexión con Él, pues no vale nada,
es una fe que no va a tener obras, sino va a tener frutos, ¿sí? Aunque conozcas, porque no es suficiente creer acerca de Cristo, sino debemos de creerle en Él, sino de lo que nos contaron, sino tener una experiencia propia. Esto es la principal lección que nos puede enseñar esta mujer, una fe que actúa, una fe genuina, una fe poderosa, una fe viva significa un aumento de vigor y confianza por la cual el alma llega a ser una potencia vencedora. O sea, darlo todo por Jesús, ¿sí? Sin miedo, sin estar dudando, buscarle a Él todos los días, buscarle conocerle, pero también experimentar su gracia, su misericordia, su poder en nuestra vida, el testificar, o sea, es una fe viva, ¿sí? Y algo importante es lo que le dice a ella, ¿no? Pues si ya sanó a esta mujer, pues le dice que, o sea, que fuera también y testificara, ¿no? Que Dios había sido lo que, el que la había sanado, ¿no? Entonces, lo mismo para nosotros, cuando experimentemos un milagro o una bendición o algo que hayamos sabido que Dios fue quien nos ayudó, no lo disfrutemos en secreto, sí, porque esa transformación, esa respuesta que tú recibiste, ese milagro que tú recibiste, va a ser de lo que vas a hablar desde tu propia experiencia para que otras personas puedan conocer a Jesús. Entonces, Él nos invita a eso, a no quedarnos ni vivirlo en secreto, sino hacer a otras personas partícipes de lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y el último milagro que vimos aquí en esta lección no es el último de Jesús, hay muchos más, pero en esta lección fue el de la alimentación a 5,000 personas. O sea, Jesús multiplica los panes, multiplica los peces. Entonces tenía 5 panes, tenía 2 peces que alguien le dio y Dios hace un milagro pues inmenso, ¿no? Él puede alimentar con ese pequeño recurso, puede multiplicarlo y puede alimentar a aquellas personas que fueron a escucharlo, que tenían el interés de saber quién era, que pasaron mucho tiempo escuchando sus enseñanzas y que después de mucho tiempo, pues ellos ya presentaban cansancio. ¿Por qué? Porque pues somos seres humanos, ¿verdad? Entonces empezaron a tener hambre y Jesús provee para su necesidad. Entonces, este milagro nos enseña a no perder la paz ni la felicidad preocupándonos por necesidades temporales, ¿sí? Porque este milagro nos enseña que Jesús está al tanto de esas necesidades fisiológicas, ¿sí? Y que aunque no existían recursos, Él los multiplicó, así que Él puede proveer. Y también reveló el poder que se ejerce constantemente para nuestro bien. A veces no lo percibimos, pero Dios hace milagros. Él hace que rinda la comida, que rindan el dinero, los recursos, el sueldo, todo lo que necesitamos para poder vivir, para poder tener salud, ¿sí? Él lo provee. Y esto pues nos va a beneficiar también en lo espiritual, ¿no? Entonces, este milagro nos enseña a depender en Dios, nos enseña que Dios dependió, que Jesús, perdón, en esta historia depende de Dios, porque bueno, él veía que había mucha necesidad. Él dice, pues yo no invité a tanta gente, pero tantos vinieron a escucharme y han pasado tanto tiempo que están hambrientos, débiles, y dice que también él participaba de esa necesidad de alimento. Y podríamos decir, bueno, pero Jesús experimentó el estar sin comida durante 40 días en el desierto, ¿no? Y diría, bueno, pues no les pasa nada con que no coman. No va a pasar nada si no comen, si se van a sus casas y no comen, porque lo más importante es la palabra de Dios, que es la que estaba enseñándoles, ¿no? Pero esta historia, este milagro nos muestra que Jesús se preocupa de los detalles que nos hacen felices, que nos dan paz, que nos dan tranquilidad, que nos dan nutrientes, o sea, de todo, ¿no?
Así que él también tenía hambre y dijo, no, Dios me va a ayudar. Tengo muy pocos recursos, tengo 2 peces, tengo 5 panes, pero mi padre es Dios y mi padre tiene poder y pidió ayuda de su padre Dios y se multiplicó. Sí, dice que la providencia de Dios había colocado a Jesús donde se encontraba y él dependía de su padre para obtener los medios para aliviar la necesidad. Así como Jesús dependía de su Padre, nosotros también recordemos que no estamos solos, que no estamos luchando, trabajando solos, que Dios está aquí con nosotros y que Él va a proveer y que Él tiene la capacidad de darnos para suplir nuestras necesidades. Entonces, otro milagro que nos ayuda a reafirmar nuestra fe. Y quiero concluir con estas palabras también del deseado de todas las gentes, que nos ayudan a resumir o a dar, pues ahora sí que una conclusión de esta lección y de los milagros que repasamos, ¿sí? Nos recomiendan que debemos de repasar, de refrescar nuestra mente de todo don de Dios, ¿sí? Que debemos pararnos y recordar todo lo que Dios nos ha ayudado, lo que ha hecho, los milagros que ha hecho en nuestras vidas, porque estoy segura que Dios ha obrado de formas maravillosas en tu vida y en la vida de tu familia y en la de tus conocidos, de tus seres queridos, ¿sí? Pero sobre todo, recuerda lo que Dios ha hecho en ti, ¿sí? Eso es un don de Dios, las bendiciones que recibimos día con día son dones de Dios. Así que debemos de refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe, ¿sí? De esa forma podemos crecer esa fe para seguir pidiendo y recibir siempre más. Obviamente esperando que Dios nos dé conforme a su voluntad, ¿sí? Dice que hay para nosotros mayor estímulo en la menor bendición que recibimos de Dios que en todos los relatos que podemos leer de la fe y experiencia ajenas. Ahorita recordamos los milagros maravillosos de aquellas personas que tuvieron sanidad, de aquellas personas que tuvieron comida, de aquellas personas que fueron liberadas de demonios, de aquellas personas que vieron cómo Jesús calmaba la tormenta. Y podemos decir, bueno, qué padre, qué envidia, yo quisiera ser él, yo quisiera ser ella, haber sanado así instantáneamente, tocar su manto, pero no soy yo, son experiencias ajenas que tienen el propósito de alentarnos, a darnos fe. Pero no se va a comparar experiencias ajenas a la experiencia que yo puedo construir en mi día a día, porque Dios sigue siendo el mismo. Dios es el mismo que ayudó, que sanó, que liberó, y es mi Dios, y es mi Señor, y es tu Dios, y es tu Señor. Y cualquier cosa, aunque digas, esto fue muy pequeñito, no lo puedo comparar con esos milagros que Dios hizo, para ti es una gran bendición. Y eso debe de ser un mayor estímulo de lo que nosotros podemos leer. Ahora, ¿quieres llenarte de experiencias? Pues la decisión está en nosotros, en vivir con una fe genuina, en tener una fe como la mujer que tocó el manto de Jesús, una fe completa, una fe activa para que tú sigas disfrutando y viendo cómo Dios actúa en tu vida. Dice aquí, y termino con esto, el alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. ¿Cómo es un jardín regado? Pues muy bonito, las flores, está todo cuidado, está bonito. Así nosotros, si respondemos a la gracia de Dios, seremos como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente y no se refiere a una salud que te garantiza que no vas a tener enfermedades, ¿no? Se refiere a tu salud espiritual, ¿sí? A estar firme en fe, a tener motivación, gozo, esperanza, ¿sí? Su luz saldrá en la oscuridad. Estás en tinieblas, estás preocupado, absorto en tus problemas, angustiado, viendo cosas negativas. Bueno, si tú riegas ese jardín, pues vas a tener luz, vas a tener esperanza, vas a tener una salida. Y la gloria del Señor te va a acompañar. Así que recordemos la bondad del Señor, recordemos su misericordia y hagamos como es algo significativo, ¿no?
como un altar o como unas piedras que levantaban el pueblo de Israel como testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, ¿no? Levantemos esas piedras como testimonio en nuestro corazón, en nuestra mente, y cada día escribamos en ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y que esa es nuestra tarea, no olvidar lo que Dios ha hecho para que nuestra fe se encuentre fortalecida en todo momento. Que Dios les bendiga.